Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, presidenta. Hago un comentario sobre la mecánica. No había advertido que cada uno de las autoras y los autores de cada iniciativa se iba a exponer de manera con solución de continuidad, así que en mi caso vamos a tratar de poder acercar nuestra visión y nuestra aporte a cada una de ellas lo más breve posible. En primer lugar, sí, felicitar y destacar las iniciativas. Es efectivamente una jornada que marca un punto de inflexión en esta Cámara. Me voy a referir en primer lugar a la conformación de una comisión de la mujer, denominada la Banca de la Mujer. Y querría, no sé, más que nada, señora presidenta, compartir una inquietud, teniendo en cuenta que esta banca se conforma en el Senado de la Nación en el año 2008 y hasta hoy los avances y las perspectivas para abordar las problemáticas de género, aunque parezca poco tiempo, han sido muy dinámicas. Estaba viendo un informe que se concreta a un año de la creación de la banca en el Senado de la Nación, donde a partir del análisis de experiencia comparada en la región, se distinguen algunos factores que condicionan o que condicionaron la labor de las bancas de la mujer. Y me quise detener ahí porque me parece que nos viene bien a todas, en este caso, tenerlo en cuenta, creo, porque como decía que es información comparativa, nos puede suceder. Y por un lado, se señaló que existen factores estructurales que obstaculizan la cooperación entre las mujeres. Entre ellos, el más importante es sin duda la polarización ideológica, que también está presente obviamente en la Comisión de la Mujer. Y en el mismo sentido, la polarización en torno a las creencias religiosas. Y ahí en este informe, por eso digo que me pareció muy interesante a tenerlo en cuenta, se señala que esos aspectos son los que al comienzo dificultaron abordar temáticas referidas a derechos sexuales y reproductivos o derechos, como se los suele llamar, de las minorías. Ese es un aspecto que se nos presenta como un desafío no ideológico, sino pragmático. A ver cómo entre las mujeres de las distintas bancadas que representamos posiciones políticas e ideológicas diferentes, podamos llevar adelante un aborde efectivamente integral de las problemáticas de género que nos atraviesan y no solo a las mujeres. Y probablemente esto que señalaba recién del informe quizás explica la experiencia o el dato que del primer año de funcionamiento de la Banca de la Mujer en el Senado, insisto, de nuestra nación, fue muy notorio que la participación al comienzo fue bastante escasa en cuanto a la presencia de las mujeres y participación activa de las mujeres senadoras. Como dije, es un dato que nos queda allí para, obviamente, tener la impronta o el desafío de desandarlo con lo inédito que va a significar para nosotras en esta Cámara cuando integremos esa comisión. Por otro lado, también quiero señalar que acá todas las legisladoras somos mujeres que llegamos aquí representando un proyecto político
sea siempre a través de un partido político en un frente o alianza, pero quiero decir que traemos una identidad en ese sentido, y desde ese lugar creo que nosotras deberíamos rescatar o poner ese norte de mujeres del campo de la política, de la formación política, y fortalecer ese espacio, porque la política es la que nos permite o nos habilita para tratar las cuestiones de género, no al revés. Es decir, la mirada inclusiva y general de lo que es la política como acción en sí misma, que incluye las cuestiones de género, tal cual como la perspectiva o el enfoque de derechos humanos. Así que nos queda, como digo, señora presidenta, ver cómo lo vamos a ir llevando a esta impronta de poner en movimiento con estrategia efectivamente a esta banca. Y por otro lado, no quiero dejar de decir una sola cosa respecto de la comisión específica de discapacidad, señora presidenta, porque además quisiera expresarme o intervenir como persona con baja visión, algo que en términos personales ha llevado un proceso incorporarlo o asumirlo, y entiendo que ese proceso es el que hoy me habilita para poder tener incorporada más esta agenda, porque la perspectiva que señaló muy bien la diputada Verónica Mercado en su iniciativa y en la defensa que hizo recién, que era una perspectiva de entender a la discapacidad desde fuera, como producto de estudio, análisis y ocupación solamente de expertos o desde quienes desde salud podrían dirigirse o abordarlo, nos había dejado a las personas, al común de las personas, y a quienes por una circunstancia, como en nuestro caso u otros, pudimos o tenemos esta condición de discapacidad, hasta nosotros mismos entendíamos que no nos podíamos ocupar de estos temas porque no sabemos. Y sin embargo, ahora, y ya no tan ahora, desde la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la Convención, perdón, está más que claro que esa suerte de tutelaje de expertos no es la mirada conveniente para la integración y la inclusión, sino que todo lo que tiene que ver con la protección de los sujetos con discapacidad y la protección y la ejercitación de sus derechos nos compete a todos y todas. Entonces acá, que en esta legislatura, en esta Cámara de Diputados y Diputadas, pasemos a conformar una comisión de discapacidad, significa esa perspectiva, desde derechos humanos, y no una especialización en términos de que solamente quienes conocen de determinado del tema, supuestamente, son los que la pueden integrar. Eso va a ser muy positivo, señora presidenta, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad y para el sentido que entiendo que le vamos a dar como impronta a las políticas públicas que desde aquí se propongan. Muchísimas gracias, señora presidenta.